Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball. Sí, lo sé que había dicho que iban a volver a ver videos de Dragon más seguidos y vaya, otros 4 meses sin nada de Dragon Ball. Pero esta vez fue más para esperar cómo termina y qué tan buena o decepcionante era la serie de Daima. Y aprovechando que justo acaba de terminar, bueno, sí, lo sé que ya pasó como un mes desde que acabó, pero el lema de este canal es mejor tarde que nunca. Lema que me acabo de inventar. Pero bueno, ya hablando más del tema central del video, voy a tratar de hablar sobre los puntos buenos que ha tenido Daima, como también de los puntos malos. Y digamos que sí tiene, y más de los que quiero admitir. Pero bueno, antes de acabar la intro, les diré que esto es solo mi opinión. No es la verdad absoluta, y si te gusta o no te gusta esta nueva serie de Dragon Ball, no hay problema, porque cada uno tiene su opinión y es demasiado respetable. Hasta me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan de Dragon Ball Daima. Pero bueno, ya terminó esta intro, puedes suscribirse y compartir el video, dejar sus opiniones. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. La historia de Daima es bastante sencillita, una historia que busca continuar la saga de Majin Buu y a la vez que nos presenta un nuevo reino, el cual es el reino demoníaco junto a sus demás habitantes. La historia inicia después de la muerte de Daura, y su hijo Goma, junto a alguien demasiado parecido al Supremo Kaioshin, se ponen a ver todos los sucesos de la saga de Majin Buu, desde la resurrección de este hasta la derrota del monstruo a manos de Goku y los demás. Pero tras ver esto, el nuevo rey demonio, al ver que existen personas que son capaces de derrotar a alguien tan fuerte como los Majin Buu, hace que este duende entre en pánico y por miedo a que estos guerreros entren al reino demoníaco, ya que se le ocurra la inteligente e increíble idea de usar las esferas del dragón, y en vez de, no sé, mandarlos a un planeta sin oxígeno o encerrarlos en otra dimensión, hace que simplemente se transformen en niños. Porque sí, claro, de niños sean bastante débiles y no le ganarían ni a una simple cucaracha, ¿verdad? Pero bueno, además de esto, también se llevan a Dende para que así no puedan volver de ninguna forma a la normalidad, algo que en verdad le terminó viniendo más en contra que a favor, porque debido al rapto de Dende fue lo que hizo que Goku y los demás justamente fueran al reino demoníaco para salvar a Dende, y también para usar las esferas del dragón del mundo demoníaco para volver a la normalidad. Y ya, eso sería toda la historia de Dragon Ball Daima, una historia como ya dije, algo sencilla y de primera zona muy interesante. Olvida las raíces de Dragon Ball al volver a usar la aventura, como también la de mostrarnos un nuevo mundo como es el reino demoníaco. Pero aunque suena interesante y con demasiado potencial, ay Dios mío, la historia de estos 20 capítulos fue demasiado regular. Tenían ideas y conceptos bastante interesantes, pero la verdad, después de los primeros 3-5 capítulos, el ritmo de Daima se vuelve absurdamente lento. Y es que meten capítulos de relleno. Y justamente en una serie que es demasiado corta, en vez de, no sé, aprovechar estos capítulos para contar el lo del reino demoníaco, mientras igual siguen avanzando en la historia. Pero en vez de eso, nos traen capítulos de Goku y los demás en un planeta de gigantes, donde resumiendo este capítulo no pasa nada. Y me gustaría decir que en parte estoy exagerando, pero no. Literalmente, llegan a un planeta de gigantes, donde se descompone la nave, huyen de gigantes, luego la reparan y se van. Y ya, eso sería todo. Capítulo que pudieron usar para profundizar más en los Namekusein o en la raza de Shin. Pero no, en vez de mostrar eso, era mejor, no sé, mostrar a Goku comiendo o cómo se les daña la nave en cada capítulo. Y miren, no está mal que quieran meter un capítulo así, porque al menos nos muestran que no tienen todo regalado a los protagonistas. Pero en serio, más de una vez, en serio, ahí sí ya fue pasarse demasiado. Daima fue una serie que la verdad quería contar mucho, pero metió tanto relleno en sus capítulos que simplemente la verdad tenía un ritmo demasiado malo. Porque cuando nos querían contar algo importante, venía la típica escena de que se roban la nave o de Goku comiendo, en vez de, no sé, mostrarnos ese tiempo para contarnos los planes de Degesu o de lo que pasé con los personajes del reino demoníaco. Daima fue una serie que contó una historia muy a medias y se nota hasta con el final, que pese a ser el final más Toriyama posible, simplemente fue un final muy meh. Se siente hasta incompleto, como si en un futuro fueran a hacer otra temporada y sabiendo que Toriyama ya no está, no sé qué rumbo podría tomar la historia de Daima ahora en adelante. Pero bueno, mejor vayamos a algo más positivo y hablemos un poco de la animación y de las peleas. Bien, después de algo malo, pasamos a algo realmente bueno sobre la serie de Daima, y esa es su animación. Ya que hay que admitir algo, la animación de Daima es totalmente increíble, se nota que contrario a Super en sus inicios, esta serie no fue hecho con prisas y sí fue hecho con bastante cariño. Todas las escenas se ven demasiado bien, desde las mini peleas que tuvieron Goku y Vegeta, hasta obviamente la pelea entre Goku Super Saiyan 4 contra Goma. Que hay que admitir algo, esta pelea se ve demasiado hermosa.
La transformación, aunque fue una obtención algo rara y deja ver que Toriyama hizo real el meme de un hechicero lo hizo, hay que admitir algo, y es que aunque pareció el Super Saiyan 4 GT, el Super Saiyan 4 de Daima se ve muy hermoso. Una transformación que mezcló la primera aparición del Super Saiyajin 3 metiendo ahora la fase 4, hay que admitirlo, todos nos encantó esa parte y prefiramos la versión de GT o esta, simplemente Daima supo darle esa calidad que Dragon Ball Super se merecía en su momento. Y desde la pelea contra el tercer Tamagami se nota el cariño que Toei le metió a las transformaciones de Goku y Vegeta, porque cada uno se ve increíble, te guste o no ese diseño. Sus peleas y secuencias de transformaciones son increíbles, pero contra una película de un Saiyajin mutante que hizo hace un tiempo, acá tampoco es que hay que hablar mucho de la animación, ya que como se centró más en la aventura, no necesita una animación tan fluida como la peli de Broly, que fue una hora y pico de puro madrazo. Pero en lo personal, diría que la animación está igual que la peli de Broly, o que incluso la supera por muy poco. Pero más que todo por lo bien detallado que estuvieron los personajes contra la peli del Saiyajin mutante. Y aunque sé que podía hablar un poco más de la animación, la verdad es que prefiero pasar lo importante y esos son los personajes. Siempre para estos casos hay que dejar lo mejor para el final. Aunque en este caso no sé si decir lo mejor para el final. Porque la verdad, una de las peores cosas que hizo Daima es el manejo de sus personajes. Y hay que ser honestos. Quitando los cuatro personajes principales, los demás no aportan mucho y simplemente son usados para peleas o para rellenar. Y si no es eso, es que tienen peor carisma que una piedra, y mira que eso es decir mucho. Pero mejor empecemos hablando uno por uno sobre estos personajes y lo que hicieron en la historia. Y empecemos hablando de nuestro querido protagonista. Ay, ay, Goku, ¿qué te hicieron en Daima? La verdad, si Goku en Super y GT fue demasiado criticado por su personalidad, algo infantil e incluso a veces algo molesto, cogieron lo más molesto de este Goku y lo incrementaron al 500%. Y es que simplemente lo volvieron un personaje cómico y a la vez muy fastidioso. Es verdad que busca llegar a una audiencia joven, porque al final es un personaje que nos muestran que come mucho y simplemente es inocente, incluso diciendo cuando va al baño, aunque suene muy raro. Y hay que admitir algo, estos momentos no dan risa. Sé que Daima está hecho para un público más infantil, pero tampoco era necesario hacer que Goku sea tan estúpido. Es verdad que Goku era inocente y todo en Z, pero le quitaron esa faceta de guerrero inocente y pero ingenioso, sobre todo cuando se trata de peleas o cuando se trata de proteger a sus amigos. Y hay que ser honesto, este Goku simplemente es decepcionante, siendo incluso mejor el Goku del anime de Super o el de GT. Diría que el único rescatable, al menos de este Goku, es su batalla contra el tercer Tamagami y su pelea contra Goma. De lo demás, este personaje deja mucho que desear y la verdad es demasiado decepcionante. Pero bueno, ya pasando hablando de protagonistas que al menos decepcionan un poco, ahora tenemos a Glorio. Glorio es un personaje para mí algo raro. Tiene un concepto bastante interesante porque es un personaje que funciona como un doble agente que trabaja para Arinsu con el objetivo de que Goku y los demás recolecten las esferas del dragón. Un concepto bastante bueno pero que se trabajó muy poco porque prácticamente al final esto quedó casi en nada. Cuando Goku y los demás se enteraron de la traición no le hicieron nada ni le dijeron nada. Y es que hasta lo más raro es que Arinsu tampoco le hizo nada. Está bien que Goku y los demás lo perdonen, ya está algo normal entre ellos. ¿Pero Arinsu? Literalmente solo le dijo te despido. Alguien que prácticamente Glorio temía e incluso le respetaba. Solo dijo te despido, no hubo ni un castigo, ni siquiera un regaño. De la personalidad de Glorio no voy a hablar mucho, porque en lo personal sí me gustó. Me gustó mucho que se veía que a lo largo de la serie pasó de ser ese tipo bastante frío, pero al final, debido a la actitud de Goku y Pansy, se terminó encariñando con el grupo, provocando esa doble traición. Por eso digo que para mí Glorio es un personaje algo raro, porque puedes simpatizar un poco con él a lo largo de la serie, pero respecto a su objetivo y su papel como traidor, prácticamente quedó en nada. Al inicio se había demostrado que incluso era capaz de enfrentar a Goku solo para cumplir su trabajo para Arinsu y también para salir del tercer mundo demoníaco. Gloria en lo personal es un personaje con bastante potencial, pero que después de los primeros capítulos, poco a poco fue relegado por Vegeta o incluso por Pansy, que mencionando a la reina de Roma, ahora hablemos de Pansy. Pansy es un personaje que la verdad está muy bien, un personaje que principalmente funciona como mecánica, pero también tiene esa conexión entre nuestros protagonistas con el tercer mundo demoníaco. Un personaje que nos ayuda a entender todo lo de este mundo, además de ser un personaje que a pesar de ser una niña, ayuda bastante a los protagonistas, ya sea con sus contactos, por ser hija del rey del tercer mundo demoníaco, o mostrando valentía, incluso sacrificando suya para ayudar a los demás. La verdad, Pansy sí fue un personaje que a pesar de intentar ser al inicio un reemplazo de Bulma, su relación con Goku y el cómo se fue construyendo esta relación con el pequeño Saiyajin, la verdad estuvo bastante bien.
Era casi la única que ponía los pies en la tierra, además de ser la más sensata del grupo. Y bueno, también estaría su buena relación con Bulma. Pero si soy honesto, se construyó tan poco que aunque se sintió natural y bien hecho, tampoco da mucho de qué hablar. Pansy fue un personaje que simplemente pareció una fusión entre Bulma y Pan, pero al final fue un personaje que sí resultó porque no es tan molesta como Goku, pero tampoco es tan frío como Glorio, dando al menos un personaje con el que al menos se puede simpatizar. Pero ya termino con los protagonistas, hablemos de los tres secundarios de la Tierra. Bueno, aquí metería a Vegeta, Bulma y Pico en conjunto, porque en realidad son personas que se mantenían bien, mantienen su personalidad, y contrario a Goku, ninguno se volvió molesto ni nada. Simplemente está en la historia para lore como Piccolo con Neva, o ayudar a los demás como el caso de Vegeta. Y aunque me gustaría mencionar más cosas de Vegeta y Bulma, apenas salen como para mencionar más cosas, además de que a Vegeta le gustan pechugonas. Ah, cierto, faltó uno de los protagonistas, ¿no? Bueno, sé que falta Shin, pero la verdad no sé qué decir de este personaje. Un personaje que al igual que en Z simplemente fue un terrible humo, pero al menos en Z intentaba ayudar en algo, ya sea con el Kai Kai o al menos intentando tener a Majin Buu. Pero ¿qué hicieron con Shin en Daima? Simplemente lo cogieron de guía. Está bien que sepa cosas del reino demoníaco y sirva para guiar a Goku y a los demás por este reino, pero se pasaron con su rol. Personajes como Glorio y Pansy también ayudan dando esta información, pero a Shin simplemente lo cogieron como el guía que no sabe hacer nada más que dar información, porque al menos en casi todas las peleas se la pasa escondiéndose para salir ileso. Cosa que no cuadra tanto con el personaje, porque al menos en la saga de Buu se metió en el combate contra Majin Buu para salvar a Gohan. Y aunque sabemos que no es tan fuerte como los Saiyajin, al menos lo intentaba, cosa que en Daima ni lo intenta. Y no es cosa de una flanderización que se hizo esta en Super, porque al menos en esta serie también sabemos que Shin también dio su vida para detener a Majin Buu en la línea de Trunks. Está bien que lo hayan querido coger para hacer un personaje que aumente el lore, pero aquí sí siento que se pasaron. Porque un personaje que se supone que es un dios, que sea más débil que Glorio, o que incluso haga menos que Pansy, ya hice mucho lo decepcionante que fue Kaioshin en Daima. Pero bueno, tampoco digamos que fue el único, porque digamos que también tiene su propia familia de vendehumos, que se supone que además de Goma también eran los antagonistas de la serie. Y al igual que con la mayoría de personajes, o son desperdiciados o decepcionantes. Pero primero empecemos hablando con la menos mala de este grupo de villanos, y esa es Arinzu. Arinzu, bueno, al igual que varias personas de Daima, era un personaje con bastante potencial e ideas muy interesantes. Una hechicera que busca el poder del mundo demoníaco a toda costa, no importándole si tenía que usarse de fuera de otro mundo a costa de tener el trono, creando un plan mega complejo para que Goku y los demás derroten a Goma para acercarse con el poder del reino demoníaco, incluso haciendo un plan de contingencia en el caso de que ellos fallen, y es también la de crear a sus propios Majin, siendo estos Majin Q y Majin Buu. Un personaje que a simple vista parece muy inteligente, pero en realidad su plan tiene más huecos que un queso, porque no sé cómo a la que se supone que es uno de los seres más inteligentes del reino demoníaco, se le ocurre la idea de dejar todo el megaplan a manos de una persona que apenas conoce. Literalmente, Arinsu dejó todo el plan a manos de Glorio, desde la derrota de los Tamagami hasta el deseo del Podunga Rojo. Y bueno, ya vimos cómo acabó su malvado plan para obtener el poder, siendo traicionada y quedando en nada. Pero al menos quedó en una parte del trono, quedando con dos hijos adoptivos que al menos le van a alegrar los días. Y bueno, pasamos de Arinzu al último miembro de la familia y diría que es más vendehumo que Shin y Arinzu juntas. Y ese es Degesu. Lo de este personaje no tiene perdón. Degesu, al igual que su hermana, sigue como alguien al menos más listo que Goma. Y que en cualquier momento iba a traicionar al rey demonio para ocupar su puesto. Pero me estás diciendo que lo único que hizo fue llevarse a Dende y ya. No hablemos de la forma en la que lo derrotaron. Porque hermano, qué forma tan patética para ser derrotado. Literal lo derrotaron usando un sombrero. ¿Me estás diciendo que el consejero del gran rey demonio y el que había investigado para derrotar a Goma fue derrotado por un simple sombrero? Prácticamente Degesu no hizo nada en Daima. Y mira que apareció en casi todos los capítulos, para prácticamente no hacer nada. Pero bueno, mejor cambiemos de personaje porque la verdad me puedo quedar acá media hora hablando mal de Degesu. Y pasando de la familia de los vendehumos, pasamos a la cabra de Daima. Y diría que uno de los mejores personajes que agregó esta serie, y justamente estoy hablando de Majin Buu. Un personaje que al inicio parecía ser una simple broma de Toriyama con un diseño algo raro y una pelea bastante meh. Pero hay que admitir algo, y es que Majin Buu es demasiado carismático. Un personaje que demuestra una gran inteligencia y es el que mantiene el grupo de Arinzu en pie. Un personaje bastante buenito para ser parte de los antagonistas, pero lo poco que apareció demostró ser igual de inteligente que Arinzu. Pero contrario a la maga, tiene una personalidad que sí atrapa al espectador, ya sea por su inocencia o por sus buenas acciones.
Esto hace que Q simplemente caiga bien, además de que él fue el que derrotó a Goma y se convirtió en el rey demonio. Sí, suena absurdo, pero literalmente eso pasó. O sea, ¿qué más le puedes pedir a este personaje? De un golpe de seguro le gana hasta Broly. Pero bueno, ya hablando en serio, Majin Buu fue el mejor personaje que metió Daima en toda la serie, y mira que no metió pocos. Pero ya que mencionamos a este personaje, ahora mencionemos a la otra mitad de Q, y ese es Majin Buu. Majin Buu simplemente es un gordito simpático y a la vez la contraparte de Q. Un personaje algo tonto, pero de buen corazón. Algo parecido al Majin Buu gordito de Dragon Ball Z. Un personaje que mostró estar a la capacidad de la saga de Majin Buu, como también el poder de Goku y Vegeta. Bueno, antes del Power Up. Pero contra su hermano, Majin Buu simplemente queda en eso. Un gordito carismático muy fuerte y con mucho aire del Majin Buu gordito. Y bueno, después de hablar de todos los personajes, al menos de los importantes, toca hablar del antagonista principal y ese es Goma. Un personaje que la verdad era bastante interesante al inicio, un personaje que quería mantener su poder debido al miedo y que simplemente quería sobrevivir. Prácticamente fue el que ocasionó toda Daima por su propio miedo. La verdad, Goma era un personaje con una característica muy cliché y que incluso vimos en su momento con Freezer. Pero si la historia lo manejaba bien, puede ser un personaje igual de intimidante o reconocido como el emperador del universo. Pero simplemente fue usado como un bufón. Y no, no lo digo por su apariencia. Literalmente, más que intimidar y dar pistas de que es un gran villano, le dio una personalidad demasiado chistosa. Y no es queja, varios momentos de Goma sí dan risa. Pero la verdad, Goma es un personaje que simplemente está más para ser el alivio cómico que un villano. Hasta de Gesu demostró más tintes de villano y bueno, ya vemos cómo acabó. Goma tenía más oportunidad de ser un villano temido y malvado, y cuando se nos dio esta oportunidad, bueno, digamos que nos dieron a un Jiren con esteroides y cara de payaso. Otra transformación que, bueno, existe, y que bueno, también digamos que tampoco es que le dé mucho poder. Literalmente era un saco de bots que no se rompía. Más que hacerlo intimidante, le dio paso a que uno se emocionara más con las transformaciones de Goku y Vegeta. Y bueno, ni siquiera le ganó Goku ni Vegeta, fue Majin Buu con un bendito libro. Goma simplemente fue un personaje hecho para ser el antagonista de la historia. Un personaje que simplemente era el malo porque él mismo la cagó. Goma, aunque tuvo sus momentos donde brilló, Goma simplemente sirvió como un bufón que al final no hizo nada contra los protagonistas, además de ser el saco de bots viviente de Goku y Vegeta. Pero bueno, ya con esto acabaríamos con los personajes principales. Pero antes de ir con el siguiente punto, hablemos de los secundarios y empecemos con el mayor Deus Ex Machina de Daima. Por si no se acuerdan de Neva, es el viejito Namekusei todo simpático y que prácticamente resolvió todos los problemas que tuvieron los protagonistas y los antagonistas en Daima. Prácticamente sin este viejo, ni siquiera Daima hubiera empezado. Fue el que restauró las esferas en la Tierra, fue el que rompió la barrera entre los reinos demonios y fue el que le dio el Super Saiyan 4 a Goku. Neva es literalmente el meme de un hechicero lo hizo. Neva fue prácticamente el que resolvió todos los problemas que tuvieron los personajes a lo largo de la serie. Aunque sea un Deus Ex Machina, hay que admitir algo. El personaje cae muy bien. Neva es un personaje que simplemente cae bien, es muy simpático y ayuda a extenderlo de manera natural. Es un personaje que a pesar de ser Toriyama reencarnado en Daima, irradia carisma y es un personaje bastante interesante. Neva es un personaje bastante raro, porque tiene bastantes cosas malas, pero a la vez es un personaje gracioso y carismático que, no sé, es imposible que caiga mal, o al menos a un punto de decir que es un mal personaje. Pero es que tampoco es que tenga tantas cosas positivas para decir que es un personajazo. Simplemente es un personaje que cae bien y ya. Y hablando de personajes que caen bien, por último tenemos a Ibis. Un personaje que simplemente fue hecho para ser el alivio cómico, y la verdad es un personaje muy carismático. Es divertido, tiene sus momentos donde cae bien y simplemente es un personaje que fue metido para dar risa. De lo demás, Ibis no hizo mucho, además de tener el tercer ojo demoníaco y derrotar a Gesu usando un gorrito y ya. Sé que también está en los Tamagamis, pero simplemente eran guardianes con muy poco carisma y ya. Bueno, excepto el del tercer mundo demoníaco, un personaje con una sola aparición fue bastante carismático, además de que se me hizo demasiado adorable verlo intentarse el Kamehameha después de que Goku lo haya derrotado. Y ya el resto de personajes, pues existen y ya, no son tan carismáticos y algunos dan mucho más pena que Goma. Y siendo simplemente Mei ya, del resto no aportan en nada y mucho menos son memorables. Pero bueno, mejor ya vayamos con la conclusión antes de que me funen por decir algo más de los personajes de Daima. Dragon Ball Daima fue una serie que simplemente fue decepcionante, al igual que todo ahora tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero contrario a Super u otras series, aquí resaltan más las malas. Historias sin cerrar, personajes muy poco desarrollados y sin mucho carisma. Y bueno, ni hablemos de los villanos.
Villanos que prácticamente quedaron en nada y prácticamente no ayudan en nada en la historia. Y aunque es verdad que también tiene sus cosas buenas, como la personalidad de varios de los nuevos personajes, y diría que extender un poco el lore, aunque no sé si decir que extiende el lore, porque al saber si esto va a ser canon o no con Super, o si va a tomar una línea de tiempo diferente por problemas legales, ya no sé si decir que todo lo que se vio y se mencionó en Daima va a servir de algo. Aunque es verdad que la última obra de Toriyama no hay que sesgarse por el fanatismo ni respeto por el autor. Daima es una serie que pese a tener cosas negativas, igual es disfrutable. La mayoría disfrutamos Daima semana por semana, pero tampoco eso quiere decir que es la mejor serie del mundo y tampoco la mejor serie de Dragon Ball. Daima simplemente es una serie que tiene demasiados errores como para no decirlos. Y decir estos errores no significa que odies la serie o que odies a Toriyama. Notar estos errores demuestra que incluso le tienes más cariño a la franquicia. Ser capaz de ver algo malo significa que no estás sesgado por el fanatismo o algo y sabes ver bien cuando un autor la caga o no. Y lastimosamente aquí Toriyama arruinó varias cosas y mucho. No solo con varios personajes, sino también posiblemente con el canon, que si notaron no lo mencioné porque sería un tema interesante para otro video. Daima simplemente fue lo que uno no se esperaba. Una serie con buenas ideas, pero que al final fue bastante decepcionante. Aunque esto no quita que lo disfrutes semana por semana, y si es para ver cuando tienes tiempo libre o estás aburrido, es una serie que al menos se puede disfrutar y con la que pasarás un buen rato. Pero bueno gente, eso ya sería todo el video, espero no haberme extendido demasiado con el video, pero la verdad desde hace rato quería hablar de Daima y hablar de la última serie de Toriyama. Pero bueno, como ya saben, esto es simplemente mi opinión con algunos puntos objetivos. Pero como dije al inicio, si les gusta esta serie, no hay problema. Al final cada uno tiene sus gustos y son bastante respetables. Pero bueno, si quieren dejar su opinión sobre Daima, la pueden dejar en la caja de los comentarios. Y espero no meterme en terrible funa de este video. Porque hasta yo me siento raro diciendo más cosas malas que buenas de una serie. Pero bueno, si les gustó el video, deja tu like para hacer más videos relacionados a Dragon Ball. Y si no estás suscrito, si te gusta mi contenido, considera suscribirte porque ya estamos cerca de los 1000 suscriptores y la verdad me haría demasiada ilusión llegar a esta meta. Por lo que si te gusta mi contenido, considera suscribirte y formar parte de esta pequeña comunidad que estamos formando. Y sin nada más que decir, les ha hablado Yagarache y nos vemos en la próxima.